Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Estamos en Mercado por Experto, la City por Dentro TV, su ciclo 2020, y le damos los buenos días a Gustavo Jorge Giraldi. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días a todos. Bueno, nueva edición de La City por Dentro, Mercado por Experto, y una invitada de lujo que quisiera aprovecharlo al máximo. ¿Qué te parece, Carlito? La tenemos a la Sin doctora duda. Diana Mondino con nosotros. Es economista, profesora de finanzas de la Universidad UCEMA. Así que, buenos días, Diana. Bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo, por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, Muy por bien, por suerte. suerte. Es un placer realmente tenerte aquí junto a nosotros y no queremos desaprovechar nada para poder hacer la entrevista. Así que de entrada nomás te consulto. Hace unos días escribiste una nota donde hablaste de reiterados fracasos de la Argentina y de 200 años estando cerca del abismo. Como verás, o como puede ver el televidente, acá no hay distintivo de colores, porque en 200 años, hasta yo que soy daltónico, me di cuenta que pasaron de todo tipo de colores, ¿verdad? O sea, de políticos, de militares, bueno, y distintos partidos políticos. Ahora bien, fracasos y abismos, estamos hablando. ¿Vos pensás que con esto último que está pasando, estas últimas decisiones que dio el gobierno, vamos en un camino donde estamos cerca de las dos definiciones que dimos? Lamentablemente creo que sí. A ver, los fracasos es que Argentina tiene una población cada vez en proporción más pobre. Otros países han logrado crecer y desarrollarse y nosotros hemos perdido varias veces la oportunidad de hacerlo. Recuperamos un poquito y volvemos a caer en estos 200 años. El principal indicador es justamente la cantidad de gente que no logra mejorar o que sus hijos viven peor de lo que vivían sus padres o abuelos. Y yo creo que sí, que en este momento estamos de nuevo con serios problemas. El no pago de la deuda es un verdadero problema, pero no solo para el gobierno, es un problema para todos los argentinos, que vamos a tener que pagarla de todas maneras más adelante, pero que mientras tanto no tenemos acceso al crédito. Tenemos otra serie de medidas que nos llevan también a dificultades para poder crecer, digamos, todas las normativas que antes de la pandemia ya se venían tomando, en donde se hace difícil generar ningún tipo de esperanza o de optimismo para invertir. Si una pyme crece, la ahogan con impuestos. Si una persona quiere crear una empresa, es cada día más difícil. Si una persona quiere cambiar de trabajo, corre el riesgo de perder algunos derechos como los días de vacaciones o la indemnización. Si alguien quiere mudarse, tiene que pagar una fortuna en distintos tipos de costos. Si alguien quiere comprar una casa, es más lo que cobra el escribano o la inmobiliaria o los impuestos que lo que tiene que pagar de inicial. O sea, hay un montón de cosas que a todos nos afectan, que se generan cada vez que tenemos alguno de estos déficits enormes, déficits gigantescos de gasto que se financian con deuda, que nos llevan a esta situación. Así que yo volvería para atrás, para atrás, para atrás, y cada vez que hemos tenido un déficit grande, terminamos en esta situación. Bien, ¿cómo puede ser cómo nos ve en el mundo, ya que estamos en un momento crítico, ¿no? Porque en definitiva la situación cercana o la definición en estos próximos días de la posibilidad de un default, más algunas tomas de decisiones que forman el gobierno en este momento, que son bastante complicadas, o por lo menos la parte más difícil, ¿no? Superando o por lo menos transitando el tema de la pandemia, nos encontramos con problemas económicos que a veces no lo estamos buscando, pero nos encontramos en el camino con situaciones como la TAM, desde ayer o antes de ayer, el tema de Vicentín, el default crónico que siempre tuvimos en la historia, como vos siempre mencionás,
y obviamente que los ingresos del exterior no vienen en virtud de algunas dificultades genéricas del mundo y lo que nosotros tenemos. ¿Cómo ves la realidad que nos toca vivir en este momento? Creo que todo se puede resumir en una falta de flexibilidad. Pongo los dos ejemplos que mencionaste recién. La TAM, todas las aerolíneas en todas partes del mundo están en dificultades. Sí. La TAM ofrece modificar un poco sus esquemas de compensación, ya que tiene prohibido volar en el interior por esta cuestión de la protección contra la pandemia, y no tiene ninguna flexibilidad al respecto. Es decir, el gobierno te dice, te prohíbo hacer esto, pero te obligo a hacer aquello otro. A muchísimas empresas le pasa lo mismo. La zapatería de la vuelta también tiene que seguir pagando el alquiler, tiene que seguir pagando a sus empleados, pero no puede abrir para vender. O sea, no es un caso único. Entonces, esa falta de flexibilidad, que no haya capacidad de comprender cómo debemos flexibilizar la economía para adaptarse a las distintas situaciones, es un problema. Digamos, otros países del mundo han, por ejemplo, bajado impuestos, o ninguna de estas medidas es simpática, pero tal vez bajando salarios a algunos, digamos, cargos altos en los empleos públicos. Aquí lo que ocurre es que se mantienen ciertas actividades a full y otras pasan a tener verdaderos problemas. La TAM es un ejemplo, todo lo que está pasando con espectáculos, cines, teatros, restaurantes, hoteles, es algo similar. No me extrañaría que haya verdaderos problemas económicos a lo largo de todo eso. Lo que pasa es que no son nombres tan conocidos que uno los vea en los diarios, claro, pero está ocurriendo. Está ocurriendo. Y todo porque nos encorsetamos, porque no permitimos un poco de flexibilidad, porque exigimos que las empresas sigan trabajando como si no hubiera problemas, y al mismo tiempo no es que se les prohíba trabajar, se les dificulta trabajar de la manera que lo venían haciendo antes. Quisiera tomar un puntito que mencionaste, usaste la palabra mientras transitamos la pandemia. El mundo va a tener que aprender a convivir con la pandemia. No podemos esperar que se acabe, porque mientras quede en algo que es contagioso, mientras quede una persona entre los 7.000 y pico millones de habitantes del planeta que esté enfermo, podrá volver a contagiar a los demás. Entonces, pretender que haya 0 casos para liberar la economía, me parece que es una utopía. Por supuesto que a todos nos gustaría, obvio que nos gustaría. Sí, claro. Pero me parece que desde el punto de vista sanitario sería extremadamente difícil de lograr, y mientras has tenido un costo económico tan alto que también afecta a la sanidad, porque más de uno debe tener taquicardia o un infarto, o no sé, miles de problemas por no poder atenderse como estaba o por problemas económicos. Déjame poner un ejemplo muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Dentro de poco uno de mis hijos está esperando un bebé. Como está hoy la normativa, yo no puedo ir a conocer a mi nietito. De verdad. ¿Es grave? No. ¿Se puede estar sin conocer? Sí, si viviera en Singapur no lo conocería, pero es necesario semejante nivel de transacción. Y pongo ese ejemplo deliberadamente porque sé que hay otros periodistas que han sido muy criticados por usar ese mismo ejemplo, ¿verdad? Pero si te querés comprar un par de zapatos o ir al kiosco, pues tampoco se puede. Entonces, hay que tener límite en cuánto se cercenan esas libertades. Me sumo de alguna manera a la alegría que debes tener por ser una próxima abuela, y también me sumo al lamento como abuelo. Gustavo también lo es como abuelo, de no poder tenerlos y poderlos abrazar a los nietos, que es un dolor inimaginable. Bueno, pero volviendo a la realidad de nuestro país, una de las cosas que más nos falta a los argentinos, al país, son dólares, sin duda ninguna, y la exportación, digamos, es una base para conseguirlos. Ahora, son tantas las trabas que tiene la exportación o que le genera el gobierno a la exportación, con impuestos, con retenciones, con un tipo de cambio que vos me vas a explicar qué significa este tipo de cambio, que al final el exportador no sé a cuánto termina liquidando, que en definitiva los dólares no terminan de llegar y seguimos padeciendo los mismos problemas. Mira, Argentina tiene 4 sectores que podrían ser motores de la economía, cada uno de ellos individualmente.
Los 4 pueden estar orientados al exterior. Energía, turismo, lo que se llama industria del conocimiento, lo que es todo agronegocios. Energía es la posibilidad que tendríamos de estar exportando energía mientras que corremos el riesgo de que si se siguen poniendo precios máximos y tarifas, que es cierto, ayudan al ciudadano, pero le complican la vida a la empresa, pronto pasemos a tener problemas. En lo que es la industria del turismo, eso sí es la pandemia, no hay mucho que se pueda hacer, pero digamos los flujos de gente que iban y venían por ahora están muy limitados, mucho más limitados en Argentina que en otros países porque directamente no hay vuelos. En otros países es solamente los vuelos esenciales, no hay demasiado turismo para pasear. La ley del conocimiento favorecía a todas las empresas que están realizando exportaciones en base a pura capacidad creativa. Normalmente se piensa en la gente que hace software, pero pensemos en los que desarrollan semillas, en los que hacen vacunas. Hay una gente, digamos, que se conoce, hacen unos temas para esterilizar que son extremadamente importantes. En Tucumán hay alguien que hace unos fitosanitarios sintéticos con unos extractos de algunos insectos, de algunas cosas rarísimas. Todo eso está muy limitado en este momento. Tenía un marco jurídico, bueno o malo, que se ha suspendido, pensando que se iba a poner uno, ojalá mejor. El tema es que ahora están con un grado de incertidumbre enorme, diría mi marido, colgados del pincel, porque lo que había no está más y no sabemos lo que viene, cómo será. Entonces eso genera un montón de problemas. Y en la agroindustria también tenemos muchos problemas. Por un lado, es una industria a cielo abierto, depende del clima, está habiendo sequía bastante importante. Esa sequía ha hecho, por ejemplo, que el Paraná haya caído a límites francamente insospechados y que dificulta y encarece muchísimo el transporte, pero hay lugares que no se transportan por el Paraná y aún así están teniendo dificultades por el cúmulo de impuestos, por el tipo de cambio que está desdoblado y por las retenciones. Entonces, en este momento, por razones propias, o bueno, digamos que vienen del exterior, como es esto de la pandemia, que vienen, digamos, no previsto, no planeado, no deseado, los 4 motores que tenemos para exportar están con serias dificultades. Y déjame que comente una cosa. Vos mencionaste de divisas, que es un tema importante, pero hay otra razón mucho más importante para querer tener exportaciones. Y es que entonces vos estás teniendo no solamente tu mercado propio, el mercado de tu ciudad, de tu provincia, de tu país, sino tenés de mercado el mundo. Si vos podés vender más a más gente, mejor. Puede ser que además tengan mejor poder adquisitivo, no lo sé. Puede ser que lo que seguro es que hay más capacidad, más unidades, más cantidades que podrás vender que si vendieras en tu propio país. Entonces, aquel que consigue exportar, no todos, pero aquel que consigue exportar va a tener una empresa que puede crecer, que puede contratar gente. Además, cobren divisas. Además, pero hay muchísimos países del mundo que buscan exportar, aun cuando para ellos la necesidad de divisa no sea tan relevante. Y es sencillamente porque tenés un mercado muchísimo más grande. Aquí tenemos un doble error con respecto a las exportaciones. El gobierno intenta quedarse con la divisa dando un precio vil y además cercena la posibilidad de venderle a mucha gente. ¿Cómo va a crecer una empresa, un profesional? ¿Cómo vamos a contratar más gente? ¿Cómo vamos a desarrollar más tecnologías? ¿Cómo vamos a tener mejores procesos si no podemos crecer? Y todo eso nos lleva a la primera pregunta de Carlos, esto de los fracasos, que no logramos superar las barreras porque muchas de ellas son autoimpuestas. Nosotros nos inventamos nuestros propios problemas. Tal cual. Nosotros, así como vos lo decís, y no estamos protegiendo a las economías regionales, que son tan importantes en el interior, ¿no? Para nada. Y que esto No, ayudaría muchísimo si estuviera abierta al mundo. Una pregunta y una frase que vos dijiste en una oportunidad respecto a el crecimiento. ¿Cómo hacemos para crecer? Y decís que estamos corriendo con un collar de melones colgado y esto nos dificulta muchísimo, ¿no? Es un poco, sí, es un poco así. Es Sí, genial, totalmente. es genial. O sea, le pido a los que nos escuchen que se imagine tener un collar de melones y que con eso pueda caminar, correr, bailar.
No, pero es muy gráfico, por es eso, una ¿eh? Sí, sí, porque digamos, todo el mundo habla de una mochila de piedras, pero bueno, si te enderezas la mochila pesa, pero podés andar. Pero el collar de melones te dificulta los movimientos, no podés hacer. ¿Y cuál es el principal costo que tenemos en Argentina? Bueno, lo termino traduciendo en una sola frase, que es el costo del capital. ¿Qué es el costo de capital? Es la tasa de interés que vos, yo y el que nos está escuchando Ujú. paga. Es el costo de oportunidad que tenemos. Si me pongo a trabajar en esto, dejo de cobrar el costo de oportunidad. Cuando hay un costo de capital muy alto, entonces todo lo que requiera mucho capital no se puede lograr, o tenés que tener un coraje, unas agallas o un mercado cautivo para poder animarte a meterte donde hay un costo del capital muy grande. No puedes comprar una máquina grande porque entonces la cuota que tenés que pagar por eso te la hace prohibitiva. Los países desarrollados tienen uno de los costos de capital más bajos del mundo. Y agrego algo que aunque sea, yo sé que es un poquito muy técnico, pero creo que la verdad es muy serio. El precio relativo de la economía más importante no es cuánto te cuestan las bananas en función de tu salario, es el costo del capital en función de los salarios. Si el costo del Claro. capital es muy caro, los salarios tienen que ser bajos. Eso es horrible. Eso es espantoso. Estás condenando a un país a que solamente haya gente que tenga salarios bajos. Si yo quiero hacer una zanja, con la mano tardo mucho, con una pala tardo menos, con una retroexcavadora lo hago en un momento. Y puedo hacer muchas zanjas. Y puedo trabajar para mucha gente haciéndole una zanja para todos. Es un ejemplo muy, muy simple, recoger la cosecha de lo que sea. En cualquier caso, tener un capital que lo haga más barato es lo mejor que puede ocurrir. Entonces, pongo otro ejemplo, en el transporte público, un autobús, un colectivo es una cosa muy, muy cara. Si costaran la mitad, podría haber el doble de colectivos, si total los que viajamos somos los mismos. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Estoy simplificando, ya sé que hace falta otro chofer, que hay gastos de mecánica, que hay gastos de nafta, ya lo sé. Pero es una forma de explicar que, digamos, cuando vos tenés capital caro, no se puede crecer. Y un último ejemplo, no hay nada más igualador en una sociedad que el acceso al crédito. El que tiene una buena idea puede pedir un crédito o puede asociarse con alguien que lo tenga. Si no, solamente el que ya tenía dinero, porque lo heredó, porque lo encontró abajo de un felpudo, es el único que puede hacer un buen negocio. ¿Mm? Entonces, eso hay que eliminarlo. Si yo quisiera poner un restaurante, tengo que tener la plata para el local, para todas las cosas. En cambio, si yo puedo obtener un crédito, puedo pedir ese dinero, hacer el restaurante, con lo que gane en el restaurante voy pagando el crédito. Nosotros pensamos que en Argentina en estos 200 años prácticamente hemos tenido crédito en forma muy esporádica. Cada 15 años tenemos 2 o 3 con acceso a crédito. Más o menos estadísticamente es así. Eso es muy, muy serio, muy serio. Pero si pensamos en nuestros abuelos o los inmigrantes, ellos tuvieron un acceso a crédito entre 1880 y después de la Primera Guerra Mundial. Se construyeron la mitad de las ciudades argentinas con casas hermosas que todavía existen. Y cuando mira, ¿y quién dice esa casa? Y a lo mejor era una persona que tenía hoy un trabajo, una actividad, por la cual hoy esa misma actividad apenas le permitiría alquilar una casita bastante precaria para él y su familia. Diana, voy a tratar de unir dos cosas que dijiste tú hace poquito. Inclusive una creo que la dijiste ayer mismo. Eh, Porque parte de lo que estuviste hablando recién tiene que ver con tiempo. Porque la tasa de interés es tiempo, el capital es tiempo, el poder conseguir un crédito es tiempo. Y tú dijiste en un momento, el tiempo es caro, primero. Y en segundo lugar, el tiempo es caro y lo voy a asociar con algo que tiene que ver con las pymes, porque me gustaría tocar un poquitito el tema de las pymes. Cuando dijiste, no quiero olvidarme, las pymes están tratando de atarse las zapatillas mientras corren. Para mí es imposible hacerlo. Así que tiempo y atarse las zapatillas para las pymes. ¿Cómo es esa conjunción? ¿Cómo la resumís? Bueno, realmente es extremadamente difícil,
porque la actividad que sea que tenían ha cambiado el panorama muchísimo en, bueno, los últimos 3 meses con esto de la pandemia, indudablemente, pero en los últimos 5 años hay vaivenes muy grandes que también nos han afectado. Entonces tenés que estar pensando en grandes cambios en el mundo. La venta por internet no era tan importante hace 5 años, no era tan importante hace 3 meses. El delivery prácticamente no existía, ahora es muy... Pero ¿cuántas empresas tienen un producto que se pueda comprar o entregar de esa manera? Un porcentaje minúsculo. Tienen alguna actividad que se pueda canalizar de esa forma. Las formas de trabajar, muchos tenemos el privilegio de poder trabajar en casa, otros no. Ese es un cambio abrupto, de nuevo, que se ha dado. ¿Cómo hace una empresa para adaptarse a todo eso? Tiene poco tiempo, tiene que cumplir con un montón de regulaciones, un montón de normativas, un montón de permisos que se le exigen de todo tipo y variedad. A ver, en donde yo vivo está regulado el tamaño que tienen que tener los toldos sobre la vereda. Está bien, si vos me lo decís que es para unidad y para que quede más bonito, etcétera, y el que tenía un toldo el día que lo tenga viejo recién lo cambie, pero no. O sea, de un día para otro, mañana todos los toldos son iguales. Ese tipo de cosas hace que la empresa esté gastando dinero, gastando tiempo, gastando esfuerzo en entender esa nueva norma, si lo afecta, si no lo afecta, cuánto le cuesta, por qué a mí sí, al de enfrente no. Eso es extremadamente difícil. Sumémosle el tema de la pandemia, que ha sido muy grave, que las normas se han ido flexibilizando en parte para algunas industrias sí, para otras no, en unas ciudades o provincias sí, en otras no. Entonces, el empresario no da abasto, el costo del capital es muy alto, no sabe por cuánto tiempo tiene que adaptarse a esta nueva situación, no sabe si vale la pena invertir. A ver, pongo un ejemplo, una cosa chiquita, estas cosas de acrílico, de plástico que se están poniendo en algunos lugares. ¿Vale la pena ponerla? O le pongo un nylon por ahora hasta ver cómo evoluciona el tema. Entonces, el empresario tiene que estar haciendo un montón de cosas, no tiene un equipo de recursos humanos, otro de finanzas, otro de desarrollo, tiene que estar haciendo todo al mismo tiempo. Le están cambiando las reglas de juego continuamente, en parte, de nuevo, repito, esta situación de la pandemia no prevista, y realmente no tiene una situación, no tiene cómo hacerlo. Y te agrego una cosita más, en parte por desconocimiento y creo que en parte por política. Cada cosa que se ha ido tomando respecto a la pandemia era por 10 días más, por 15 días más, hasta que pase tal cosa, y esto se va prolongando y no tenemos una certeza de cuándo puede ser. Si todos hubiéramos sabido el 20 de marzo cómo iba a ser la situación, muchas empresas dijeron, bueno, le doy a mis empleados los 15 días de licencia o 15 días de vacaciones por este tiempo. Porque esto va a durar poquito. Sigue durando, sigue durando, sigue durando. Si es empresario o persona que trabaja o lo que sea, tenemos familias, niños que van a la escuela, ¿cómo haces para trabajar y atender a los chicos al mismo tiempo y tenerlos motivados y hacerlos estudiar? Y la empresa a lo mejor tenía una cantidad de empleados que no van a poder volver a trabajar como antes porque sus hijos no van a poder volver a la escuela como antes. Son millones de incertidumbres. Repito, no son todas propias de Argentina, son naturales, digamos, ¿no? No naturales, causadas por esta circunstancia internacional. Pero en Argentina estamos sumando todas las restricciones de todas partes del mundo. No estamos armando un modelo que nos permita decir, bueno, para allá vamos. Entonces, el empresario no solo se tiene que atar las zapatillas, sino que dentro de poco va a tener que agradecer que tenga zapatillas. La cantidad de empresas, chiquitas y grandes, porque hemos visto la TAM, bueno, los problemas de Vicentín, concesionarias de auto, Starbucks que cierra locales, o sea, no son solamente las chiquitas las que están con problemas, son todas. Eso es algo que no da la sensación que el gobierno actual, la sociedad en su conjunto, no quiero hablar del gobierno, la sociedad en su conjunto está entendiendo que eso es un problema. Y ya que te gustan las frases, te agrego una: sin empresas no hay trabajadores. ¿A quién tenemos que defender? Y eso nos está faltando, no hay una convicción de hacia dónde ir. Se me cortó el sonido.
¿Me escuchás Sí, ahora? No, ahora sí. ¿Sí? Bueno, tanto me gustan las frases que escribís, las que escucho, que quiero terminar, le voy a pedir 1 minuto, 2 minutos al señor director, estamos pasados de hora, pero quiero resumir, porque queremos ser positivos a la hora de irnos y de terminar el programa. A veces pensamos que somos inviables, un país inviable. Y tú dijiste una vez, en este país no digamos no se puede. Entonces eso es, digamos, un mensaje de, dentro de todo lo malo, hay cosas que se pueden hacer y que los argentinos podemos. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder remontar todo esto? A ver, tenemos el mejor país del mundo, o por lo menos el país en donde los que estamos tenemos que hacerlo lo mejor posible. Básicamente lo que cada uno tiene que hacer es cumplir cabalmente con su función. Lamentablemente se convirtió en el eslogan de político, pero digamos, hacer lo que hay que hacer. Cada uno que haga lo que tiene que hacer. La maestra que enseñe, la cocinera que cocine rico, el pintor que pinte bien, ¿no? Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace, hacerlo bien, hacerlo rápido, hacerlo eficientemente. Con eso solo ya tendríamos una enorme cantidad. Simplemente pensar en la cantidad de empleados públicos que tenemos que no tienen una tarea asignada. No es culpa de ellos, ¿eh? Es del intendente que los nombró y los puso en un costado, les da unos pesos, pero ni siquiera les asigna una tarea. Entonces, yo creo que este país, eliminando regulaciones y con que cada uno trabaje, sí vamos a tener un enorme problema económico, pero vamos a salir adelante. Si algún día además, me das el gusto, se reduce el gasto público, mejor todavía. Y si además de reducir el gasto público, reducimos impuestos, mejor todavía. Pero empecemos por quitar regulaciones y que cada uno trabaje. No es echar gente, todo lo contrario, es que la gente que está trabaje. No es subir o bajar impuestos, no es eliminar cosas, sino que cada uno, que haya una regulación que tenga sentido. Con eso solo nos alejamos del abismo. Después ya veremos si nos desarrollamos, pero alejémonos del abismo. Perfecto. buenísimo, ¿eh? Diana, la verdad que ha sido un placer. Yo te despido diciéndote lo siguiente. Mirá, seguramente te vamos a convocar próximamente, pero déjame decirte, abusando un poco de tu amabilidad, no pierdas nunca la capacidad de fabricar frases que nos hagan pensar y que sean tan elocuentes y tan gráficas para entender las cosas. La verdad que es una de las cuestiones que más hacen a fácil y agradable la lectura de tus artículos. Imperdibles. Bueno, De mi parte, muchísimas gracias. Y te mando un beso grande y nos estamos viendo si Dios quiere pronto. gracias a los dos y todo el mundo a trabajar. A trabajar. Gracias, Diana, ¿eh? Muy amable de tu Gracias a parte. ustedes. Así que, bueno, seguramente te vamos a estar convocando, como dijo Carlos. Gracias por todo, entonces. Nos De estamos nuevo, viendo. a trabajar. Gracias. Gracias. Bueno, Carlito, un lujo esto. Sí, ¿no? Sí, Yo creo que sí. la verdad que sí. Yo creo que está todo dicho. Resumió todos los temas que estamos abocados ahora al país. Y bueno, creo que hay que despedirnos. El señor director fue demasiado generoso y con nosotros. Le pedimos 1000 disculpas, pero ameritaba la presencia de Diana Mondino para prolongarnos un poquito en el tiempo. De mi parte, mandarle un saludo grande a todos y nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere, con mucho más la City por dentro. Te dejo a ti si querés hacer algún tipo de final con alguna cosa, Norma, o algo que haya salido últimamente, y si no, nos despedimos definitivamente. No, yo creo que me voy pleno de escucharla a Diana y de poder, bueno, sacar conclusiones bastante positivas para el futuro. Ojalá que esto sea superable rápido y, bueno, encontrar lo mejor posible y trabajar, como dijo Diana. Así que, bueno, nos vemos el viernes que viene, Carlos. Gracias a todos. Sí, gracias, señor Chao. director. Hasta la próxima. Chao. Desde Universal Assistance tenemos algo para decirte. Hoy debemos quedarnos en casa para que la vida pronto sea la que siempre fue. Para viajar a todos esos lugares con los que soñamos, encontrarnos, abrazarnos,
para vivir aquella experiencia que tanto deseamos. Soñemos juntos con ese viaje. Muy pronto la vida será la de siempre y como siempre, estaremos ahí. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, pero sobre todo, cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora.